Buenos días a todas y a todos. En nombre del director del Departamento de Antropología, que ya no soy yo, después de 8 años, es otro, David Florido, quiero daros la bienvenida a esta actividad de mesa redonda que hemos organizado aprovechando los recursos, en este caso humanos y muy humanos, que han llegado al departamento con motivo de la presentación ayer en el Paraninfo del libro de homenaje a Isidoro Moreno, que hemos editado un grupo de profesores del departamento y en el que han colaborado 11 antropólogos de enorme nivel y de gran prestigio, 7 de ellos nacionales y 4 extranjeros que no están. Pero los 4 aquí presentes son autores de distintos capítulos de este libro que presentamos ayer. Se llama Antropología y Compromiso, homenaje al profesor Isidoro Moreno, que animo a todos, estudiantes y compañeros, a adquirirlo y a leerlo, sobre todo porque no es el clásico libro en que los autores hablan de lo mucho que admiran y quieren y las experiencias que han compartido con Isidoro, sino que es un libro de profunda elaboración, con artículos expresamente redactados y inéditos hasta su publicación en este libro. Así que creo que es un referente, debe convertirse en un referente casi de lectura obligatoria. Yo lo voy a poner en mis asignaturas, por supuesto, porque como soy el coordinador y así voy a contribuir a que se venda un poco más. Bueno, está editado por la Universidad de Sevilla y la editorial Icaria de Barcelona, así que con motivo de esta presentación y la venida a Sevilla estrictamente por motivos y por interés personal, los 4 profesores que me acompañan vinieron ayer no invitados por nadie, sino por expreso deseo personal suyo para acompañar a Isidoro en el acto de presentación de anoche. Pero nosotros hemos aprovechado su estancia en Sevilla para organizar esta mesa redonda. Como habéis visto en la publicidad, la mesa redonda tiene por título genérico Antropología de orientación pública más allá de la academia. Diría, punto, más allá de la academia. Bueno, pues, como expresa el propio título de la mesa redonda, lo que queremos es compartir con ellos sus reflexiones personales después de una larguísima experiencia, tanto de investigación, por supuesto, de docencia, todos ellos son catedráticos ya con muchísimos trienios como tales catedráticos, algunos incluso jubilados después del emérito, y compartir con ellos su propia posición y sus propias reflexiones desde sus particulares campos de interés y de investigación. Son muchos y muy diversos, pero ellos pueden elegir la temática que les parezca oportuno para apuntarnos a algunas orientaciones de cómo proyectar el trabajo de la antropología fuera de los muros de la universidad, es decir, en la sociedad, por decirlo. Esto es lo que se entiende por la antropología de orientación pública, fuera del ámbito estrictamente académico, cuál debe ser la función, la intervención, la transferencia también del conocimiento antropológico basado en la investigación de cada uno de nosotros y de qué manera esos conocimientos pueden aplicarse a los distintos campos que también son posibles espacios de profesionalización del antropólogo, de los antropólogas, fuera de la tradicional orientación docente, investigadora, académica, universitaria, ¿no? Así que ese es el objeto de esta mesa redonda. Son 4 las ponentes o los intervinientes, iba a decir 4 patas de la mesa, pero bueno, metafóricamente se sustenta en 4 intervenciones que no van a superar, yo voy a intentar controlarlo así, más de 15 minutos por cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, después de esas 4 intervenciones, tendremos un espacio también controlado. Hay algunos viajes de regreso a sus residencias que obligan a tener un cierto control estricto del tiempo. Es decir, el objetivo es que a la 1 hayamos terminado tanto con las exposiciones como con el coloquio que podemos establecer posteriormente, ¿no? Así que, sin más, para no robar tiempo y teniendo en cuenta que hemos empezado con un cierto retraso,
Vamos a ir dando la palabra y voy a hacer un sucinto y rapidísimo perfil de cada uno de ellos. En primer lugar, va a intervenir el profesor Juan José Pujadas, catedrático de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, con una enorme trayectoria investigadora y gran número de publicaciones, más centrado, si tuviera que darle un perfil, diría yo que más centrado en la antropología urbana, la problemática de ordenación del territorio, urbanismo, movimiento de poblaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, sin más, tiene la palabra Juan José Pujadas. Muy buenos días, Pablo, compañeros, Isidoro, resto de compañeros, estudiantes. Yo, más que hacer una intervención que pretenda de alguna manera confrontar mi trayectoria como profesional de la antropología respecto a la dimensión pública, porque no tengo nada claro la otra dimensión que se opone a la antropología de orientación pública, es nebuloso, a todos se nos aparece el término antropología privada, pero yo he sido siempre profesor de una universidad pública, he tenido de alguna manera a gala, y he puesto un énfasis especial en el carácter público de la universidad y en el carácter de servicio público que implica la docencia universitaria, pero el reto que plantea la reflexión sobre la antropología de orientación pública tiene de alguna manera el peso específico en el ámbito siguiente. Primera cuestión, y de alguna manera es lo que lanzo para que lo hablemos entre todos, la relevancia de la antropología. Es decir, en qué medida dentro del contexto de las humanidades, en donde ya digo de entrada es donde yo me sitúo, me siento mucho más cerca de la historia que de la sociología, de la ciencia política de otras disciplinas, y ahí, en el ámbito de la antropología social, el encuadre dentro de las humanidades o de las ciencias sociales es como digamos, no están las fronteras muy bien definidas, pero sea humanidades o ciencias sociales, cuál es hoy en día la relevancia de nuestra investigación, de nuestra aportación en términos sociales y en términos públicos. Es decir, llega de alguna manera el mensaje de las antropólogas y los antropólogos a la sociedad. El tema de la relevancia tiene que ver, es un aspecto de la relevancia, con la visibilidad. De nada sirve que una disciplina sea relevante por los elementos que plantea si no es visible, si de alguna manera las circunstancias sociopolíticas, económicas, ciudadanas, de alguna manera no se busca la voz de las antropólogas y los antropólogos dando, digamos, su punto de vista, su opinión, aportando su análisis. Es indiscutible que la sesión que tenemos hoy y el tema que se nos propone está directamente vinculado a la publicación del libro de homenaje a Isidoro Moreno, y tenemos a Isidoro Moreno en la primera fila de este aula, en donde tanto el caso, el ámbito de la relevancia de los análisis de Isidoro como su visibilidad son claramente indiscutibles. De alguna manera, Isidoro Moreno sería el ejemplo de un antropólogo que aparece constantemente, no necesariamente esperando que le convoquen, sino participando él, dando su punto de vista en unos frentes muy amplios, ciudadanos, en donde el análisis antropológico se vuelve relevante, y eso se constata a partir del momento en que se hace visible. Hay muchos análisis antropológicos que simplemente o están guardados en un cajón o están publicados en revistas de nula accesibilidad. El tema de la visibilidad y el tema del carácter público de la antropología académica está hoy en día en cuestión. Estamos asistiendo, y creo que ese es el frente
yo no estaría de acuerdo de distinguir la antropología académica y la antropología pública llevándolo a otro terreno extrauniversitario. Creo que es en el ámbito académico y universitario donde se está hoy en día luchando o no luchando para mantener el carácter público y de servicio público de la universidad. Mi diagnosis rápida es que la universidad está siendo privatizada y eso ha empezado en el ámbito de las publicaciones científicas, que han sido secuestradas por intereses económicos de empresas editoriales que son las que acumulan toda la capacidad, digamos, de dar premios en forma de cuartiles que hablan o que comúnmente son aceptados como la calidad de la producción científica. Si yo ahora mismo, cualquiera de ustedes, se mete en Google e intenta armar una bibliografía y encontrar media docena de textos relevantes sobre cualquier tema de investigación que se planteen, se van a encontrar con unas páginas que les cierran el paso y les dicen: pague usted $40 o pague usted 35 euros si quiere llegar a este artículo de esta revista científica. Entonces, el tema, digamos, de la privatización, porque es curioso, en la inmensa mayoría de los casos, pongamos el caso de la Universidad Española, la investigación ha sido financiada con fondos autonómicos, fondos estatales o fondos europeos, pero fondos públicos. Es decir, es el conjunto de la ciudadanía a través de sus impuestos que paga nuestras investigaciones. Y sin embargo, el sistema, no entraré en detalles, nos obliga, si es que queremos demostrar excelencia académica, nos obliga a ir publicando cada vez en un número, en una horquilla de revistas más restringido, todas y cada una de las cuales tienen detrás una empresa que hace un negocio privado exagerado a partir de las aportaciones de investigaciones que se han hecho con financiación pública. De manera que yo soy un profesor de universidad pública. Pongamos que la mayoría de ustedes son estudiantes de una universidad pública. O yo les paso en clase o por vías alternativas mis textos, o si ustedes me quieren leer a mí, van a tener que pagar, después de que yo he publicado, presionado por las circunstancias, investigaciones que han sido financiadas con fondos públicos, van a tener ustedes que pagar si me quieren leer. Por tanto, el sistema académico cada vez más está siendo secuestrado en este contexto neoliberal por intereses económicos privados que llevan a que sea precisamente en la academia, que era el único ámbito hasta hace 40 o 50 años donde el carácter público de nuestra disciplina era indiscutible, sea en nuestro ámbito donde la privatización se está llevando a cabo de una manera, espero que sea reversible, pero tendríamos que poner todos mucho empeño y mucho esfuerzo para revertir la situación. Por tanto, el acceso al conocimiento. Que el conocimiento que sabemos que hoy en día, y nos lo repiten los grandes teóricos de las ciencias sociales, hoy en día el conocimiento es tan crucial, tiene un valor de mercado tan importante como el dinero, que el conocimiento se haya privatizado, se haya secuestrado y que la accesibilidad al conocimiento cada vez esté más restringida. Y acabo al menos este primer turno, si es que luego hay tiempo para más, vinculando el tema del carácter público de la antropología, de la relevancia y la visibilidad de la antropología, con dos pinceladas de cuándo la antropología ha sido relevante históricamente. Bueno, pensemos en la etapa colonial, en la etapa en que, sobre todo en la antropología social británica, eso está especialmente documentado, el antropólogo y las antropólogas, más antropólogos que antropólogas en aquella época, formaban parte directa de la administración colonial.
y el saber antropológico se ponía al servicio de los intereses de explotación de los países colonizados. Con los procesos de descolonización generalizados que se dan en el mundo en las décadas de los años 50 y 60 del siglo pasado, se entra en una nueva etapa que nuestros finísimos y queridos colegas de escuelas y tendencias exquisitas le llaman poscolonialismo. Hace 60 años que estamos situados en el poscolonialismo. En general son líneas de reflexión y de investigación bastante, si me lo permiten, voy a simplificar directamente, reaccionarias, que nos niegan la posibilidad de ver cuáles son las alternativas y las posibilidades reales que se le plantean a la antropología social, a una antropología social no poscolonial, que es la constatación de que lo poscolonial viene detrás de lo colonial, sino contracolonial, anticolonial o directamente lo que yo llamaría una antropología de orientación pública participativa, en donde las personas con las que investigamos, además de a las que investigamos, planteamos la investigación antropológica más como un diálogo que como una extracción, y el concepto extracción y extractivismo resuena como una manera como la economía y la economía política contemporánea digamos, tiene secuestrados a la inmensa mayoría de los países que eran antiguamente colonias y ahora siguen colonizándolos a través de la extracción de materias primeras, sin dejar posibilidad, pensemos en toda América Latina, sin posibilidad de que esos países se puedan desarrollar y reproduciendo en contexto postcolonial relaciones sociales, políticas y económicas coloniales. Bien, si tenemos en cuenta esas relaciones norte-sur, creo que tenemos el reto, nosotras y nosotros, que aunque no hemos abandonado del todo objetos de estudio exóticos, nos centramos en el análisis de lo próximo, de nuestra propia sociedad, entender, y ahora utilizo un concepto que espero que no genere distorsión, las relaciones de producción etnográficas, es decir, las relaciones que las y los etnógrafos, etnógrafas mantenemos con las personas a las que investigamos, lo entendamos como un proceso colaborativo, como un proceso donde no hay espacio para ese concepto deshumanizador de informantes, que son colaboradores, coautores y corresponsables de una investigación. Y la última guinda que da sentido a esta antropología ética de orientación pública, el retorno de nuestra investigación a lo que, no analizo aquí, genérico, un concepto muy debatible, la devolución a la comunidad, es decir, a las personas con las que hemos colaborado y trabajado, de los resultados de nuestra investigación, poniéndolos al servicio de la comunidad y poniéndolos a su servicio con una actitud autocrítica y estando dispuestos a que los resultados sean el inicio de otra investigación, porque nunca nuestra lectura de la realidad tiene por qué ser totalmente compartida por las personas con las que hemos colaborado y trabajado. Yo lo dejaría aquí. He lanzado unas cuantas ideas, posiblemente desordenadas, pero que pueden ser útiles para el debate que tenemos. Buenos días también y gracias por compartir estos momentos. Estoy muy de acuerdo con el planteamiento de Juanjo. De hecho, el artículo que yo escribo en el libro de homenaje a Isidoro Moreno se llama La antropología importa. Y empieza con una frase de Maurice Godelier, que es incluso el título de un artículo de él, que está publicado en la revista de la IBR, que dice: en el mundo de hoy la antropología es más importante que nunca. ¿Por qué? Porque la antropología se plantea unas preguntas
pertinentes para entender muchas dimensiones de nuestra sociedad. Yo en el texto me centro en 3 dimensiones presentadas de forma dicotómica, aunque soy consciente de la limitación de las dicotomías y por tanto hay que superarlas, pero en definitiva la relación entre lo natural y lo cultural, que nos permite, digamos, afrontar temas como el racismo, el sexismo y por qué ocurren, la relación entre lo cultural y lo social, y aquí sobre todo me centro en cómo, digamos, las relaciones sociales se imbrican con dimensiones culturales y finalmente el tema del relativismo cultural y cómo lo afrontamos, y finalmente lo único y lo particular, cómo no podemos desgajar estas 3 dimensiones. De hecho, la antropología importa porque estas 3 dimensiones van juntas. Y en la práctica profesional, si en lo que hagan ustedes, vosotras, vosotros en la vida, recomiendo, como personas formadas en antropología, que no olvidéis nunca estas 3 dimensiones. Me centraré solo en alguna de ellas, porque en el tema del relativismo cultural, porque enseñamos tanto en las clases que lo del etnocentrismo no funciona, estamos de acuerdo, ¿verdad? Que entonces a veces, por tanto, podemos caer, o hay el peligro de caer, en un relativismo en que toma sentido cualquier elemento en su contexto cultural, estamos de acuerdo, pero no por esto hemos de justificar, por decirlo así, determinadas prácticas que atentan a derechos de las personas o que están formuladas en contextos de dominación. Y yo pondré un par de ejemplos de esto. Uno está en el libro y otro tiene que ver con mi propia experiencia porque he estado fuera del marco académico. Y una de las cosas que siempre digo a los alumnos en las clases es que en el marco académico es más fácil todo, el papel lo aguanta todo, por decirlo así. Pero cuando hay que hacer intervención social hay que mojarse. Y esto no es tan fácil. Hay que mojarse quiere decir que, no sé, si alguien les contrata, una administración, para hacer, digamos, un informe, para dar orientaciones sobre qué hacer en determinado tema, no pueden decir, unos dicen esto y otros dicen lo otro. Y desde el punto académico, no sé qué, no sé cuántos. Hay que decir qué hay que hacer y entonces hay que mojarse. Cuando hubo, por ejemplo, uno de los ejercicios que hacía hacer a mis alumnos, cuando el alcalde de Lleida le dio el ataque de hacer una regulación en relación al burka, qué tontería, ¿verdad? Es que realmente era crear un problema que no existía, pero es igual, esto ha sido, ¿no?, una tentación de muchos ayuntamientos y a ustedes les dicen, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que regular esto de llevar o no el pañuelo en los sitios públicos o el velo integral y tal. Hay que mojarse. No se puede decir, unos dicen esto y tiene tantas ventajas, otros dicen lo otro y tiene... No, hay que mojarse. Y para mojarse, de alguna manera, los valores que están en el marco de estos 3 ejes que les he dicho son importantes. Y voy a poner 2 ejemplos. Uno, y voy a un poco relacionar el relativismo cultural con esto de los derechos humanos. Es un tema que Waldo trata en su elemento, ¿no? El otro día me discutía en una comisión con una señora que era abogada y me estaba diciendo, claro, los derechos de las mujeres es que son... Bueno, por cierto, los derechos de las mujeres como derechos humanos no se reconocieron hasta 1993, la Convención de Viena, antes no. Los derechos humanos eran de los hombres, estaba claro, ¿no? Pero tratábamos el tema de las mutilaciones genitales femeninas y decía, es que esto es un atentado contra los derechos humanos, no lo voy a negar, pero lo que no podemos ir es con la bandera de la superioridad cultural para señalar tú, porque así no se resuelve. Por tanto, voy a tratar alguna dimensión de esta complejidad. Una, ¿qué tiempo llevo? Porque si no me va a reñir, me va a decir que lo hago mal. 5 minutos, nada más. Nada más. Bueno, pues puedo explicar bien los 2 ejemplos. Bueno, 5 me quedan. Has utilizado 5, te quedan 10. ¿Ves? Vale, bueno, pues eso. Uno está en el libro.
Estuvo en Buenos Aires hace un tiempo y estaba dando un curso de doctorado y fuimos con los alumnos al estreno de una película que se llamaba El etnógrafo. Anda, pensé, es interesante. Y esto generó un debate interesante también. El etnógrafo era una persona, John Palmer, originario de Oxford, que había ido a hacer su trabajo etnográfico entre los Wichí, un pueblo de Argentina que vive en las montañas, ¿no? Cerca de Salta. Y se integró tanto que se quedó a vivir allí. Es decir, hizo, ¿no?, este proceso de que cuando tratas otra cultura, pues puedes tener una distancia o no, que esto no se ha de reflejar necesariamente en el trabajo que haces, pero él quedó seducido por su forma de vida, la sencillez, la austeridad, la autenticidad. Se casó con una señora, hizo cuatro hijos, para decir que se quedó allí bien integrado. Pero como persona blanca, ilustrada, etcétera, de alguna manera era quien hacía de mediación con problemas, digamos, que se podía generar de la relación de los Wichí con el sistema argentino legal, que muchos aspectos no coincidían. ¿Qué sucedió? Hay una costumbre entre los Wichí en que en una fiesta son las mujeres las que van a buscar a los hombres, y en este buscar a los hombres y en medio de relaciones, digamos, que se ha bebido, hay, digamos, como mucha tolerancia. En este contexto, una muchacha de 9 años fue a buscar a su padrastro, tuvieron relaciones sexuales, quedó embarazada y a los 9 años tuvo un hijo. Bueno, esto es una costumbre. ¿Qué pasó? Que desde el punto de vista de la legislación argentina, tener relaciones sexuales con una menor está prohibidísimo. Y total que pusieron en la cárcel de manera preventiva al que era el padrastro de esta chica, en definitiva. La relación había sido consentida, entre comillas. La madre lo sabía. Era su hija y era su compañero. Complicadito, ¿verdad? Bueno, el etnógrafo tomó posición. Claro que tomó posición. Él se debía a su esposa, a su medio cuñado, el que estaba en la cárcel, y entonces intentaba poder sacar de la cárcel a su cuñado. Y entonces hizo una cosa, que es que, bueno, él batalló con abogados, etcétera, pero había una cosa ineludible, que es que la niña tenía 9 años cuando se hizo madre. Y entonces es muy significativo, dentro del marco de esta película, una escena en que el etnógrafo va a ver a la niña madre, que ya han pasado un par de años, y a la madre de la niña madre. Y les dice que, por favor, que han de firmar un papel para poder sacar al violador, lo digo así, de la cárcel, diciendo una cosa, que es que la niña no tenía 9 años, sino que tenía más, que tenía 14 años, porque ya, digamos, ya pasaba en el marco de la legislación de una cuestión a otra. El silencio era sepulcral. La niña miraba al suelo, la madre dijo que sí, con el silencio de los oprimidos, y salió de la cárcel. Entonces, ¿dónde está el dilema aquí? Cuando comentamos esta película, el relativismo cultural ingenuo nos lleva a decir, bueno, era una costumbre. Pero esta costumbre, y este es el análisis, se fundamenta en unas relaciones de dominación de los hombres sobre las mujeres, a partir de la cual hay que consentir. Y hay que consentir en estas dimensiones, incluso tener la iniciativa. Por tanto, relativismo crítico. Por tanto, ver hasta qué punto una determinada costumbre se inscribe en unos mecanismos de dominación o no. Y esta es la clave. No solo el relativismo ingenuo, es una costumbre, efectivamente. Pero hay costumbres
que mejor no tenerlas. Y otro ejemplo. El otro ejemplo sí que es fuera del marco académico. Yo he estado fuera del marco académico, me dio así la idea, no sé si buena o mala, de participar en la política institucional y fui diputada del Parlamento de Cataluña. Y en una de estas ocasiones, esto hace unos años, salió en la prensa, en el periódico, un problema de una niña que le había dicho a su maestra, estoy muy preocupada, tengo miedo porque vamos a ir a Gambia y yo sé que allí pasan cosas terribles para las niñas. La maestra, se puede imaginar, la mutilación genital femenina, la maestra no supo qué hacer, fue a la policía, lo denunció y salió en toda la prensa con las imágenes más terribles que puedan imaginarse de las mutilaciones genitales femeninas. Reacción de los diputados y diputadas que había en aquel momento, aquel día, es, bueno, nuestros representantes en el Congreso de Diputados, porque es el Congreso de Diputados el que tiene las competencias en el derecho penal, han de reforzar, digamos, las penas de esta cuestión. Y yo les dije, bueno, ¿queréis que lo hablemos en serio? Porque es mejor evitar que castigar, ¿verdad? Y por tanto, si queréis que lo hablemos en serio, yo os traigo a alguien que vamos a hacer una reunión sin prensa delante para trabajarlo sobre por qué se hace esto y cómo podemos intentar evitar que se haga, evidentemente. Y efectivamente me dijeron que sí, la verdad. Como resultado de esto yo invité a Adriana Kaplan, que ella vive medio año en Gambia y está intentando luchar contra esta práctica a partir, digamos, de sustituir, es decir, de que las fiestas que se hacen en relación se sigan haciendo, pero sin mutilación, es la estrategia que se hace en muchos países para evitarlo, y explicó por qué, y claro, de esto salió la necesidad de que todos los profesionales que puedan, digamos, detectar una posible, ¿no?, un posible peligro, en Cataluña viven muchos gambianos, y que por tanto podía, digamos, detectar esto, ¿qué hay que hacer? No necesariamente la denuncia es la mejor acción. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo evitar que se haga? Hay que implicar a la propia gente. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Hay mujeres y hombres gambianos que están contra esta práctica. Había que implicarlos a ellos. Como resultado de esto, lo que quiero decir es que se hizo una propuesta que firmaron todos los grupos, todos, y que es lo que hoy en día se aplica en el caso de Cataluña en el marco, digamos, de los protocolos que se ha de seguir en el marco del contexto sanitario, de las escuelas, de los servicios sociales, de la policía, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿es una cuestión de derechos humanos? Sí. ¿Se resuelve aquello con la bandera diciendo, pues, qué mal lo hacéis? ¿No? Había mujeres negras que me decían, después de este reportaje que ha salido, nos sentimos vulneradas por las miradas de las personas que nos están penetrando diciendo, ¿y esta estará con aquello la ablación hecha? Respeto, firmeza, saber evidentemente que esta práctica también se inscribe más allá de si atenta o no a los derechos humanos, me importa un bledo, por decirlo así, no porque no les dé importancia, es que se inscribe en unas prácticas de dominación masculina sobre las mujeres, que las tienen controladas también a través de la mutilación genital, controlan su sexualidad, controlan su cuerpo, como tantas y tantas culturas pasa esto. Bueno, dos ejemplos de formas, digamos, de cuestionar, ¿no?, o de plantear un relativismo, por tanto, comprender por qué se hace una práctica, no necesario compartir y luchar contra injusticias. Esto sí, porque si somos capaces de hacerlo en nuestra sociedad, no sé si somos capaces de hacerlo, por cierto, pues también en otras sociedades las injusticias, los mecanismos de dominación se han de poder detectar y, bueno, y luchar contra ellos. Ya está. Muy bien. ...14 minutos y medio. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien. El siguiente ponente está aquí escondido detrás de esta pantalla y ahora le voy a dejar mi sitio para que tenga una perspectiva más
holística o periférica de la sala, es el catedrático de Antropología de la Universidad de Barcelona, Jesús Contreras. Bueno, yo cuando daba Antropología Económica también estaba siempre inevitablemente en las referencias inevitables y fundamentales de la Antropología Económica. Sus primeros trabajos en ese campo en Perú y tal. Después ha hecho un largo recorrido que le ha llevado por un campo sabroso y alimenticio, como es la antropología de la alimentación, y finalmente en el último trabajo que conocemos, que es el que publica en este libro, no sé si ha retornado a la antropología del trabajo y nos habla de la evolución del trabajo y de las perspectivas futuras en torno a la dinámica de la automatización y sobre todo de la robotización. No sé de qué va a hablar, pero va a reflexionar, digamos, sabiamente como siempre, durante 15 minutos. Buenos días y gracias por la oportunidad de estar aquí de nuevo. Yo soy granadino, aunque no lo parezca por mi acento, mi acento es catalán, pero soy de Guaí, de Granada, tierra de la Malafollá, por cierto. Bien, bueno, ya Juanjo y Dolors han dicho muchas cosas en relación a lo que voy a decir más conceptual, más genérico, y cada uno de ellos ha puesto el acento en cuestiones diversas. Obviamente, en relación a las cuestiones genéricas, yo no me voy a repetir. En cualquier caso, claro, la antropología desde sus inicios, cuando se decía, algunos la definieron como la ciencia de los pueblos primitivos, luego hay otras muchas definiciones de antropología. A mí hay una definición de antropología que me gusta mucho, que es la de Gustavo Adolfo Becker. ¿Os suena? Gustavo Adolfo Becker tiene una definición de antropología y dice: ¿qué es antropología? Me preguntas mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es antropología? Y tú me lo preguntas, antropología eres tú. Y yo estoy convencido, antropología eres tú, nosotros somos la antropología. Y, a ver, lo digo un poco en broma, pero muy convencido de esto, que a veces nos olvidamos, a veces pensamos que la antropología solo son los otros. Es verdad que la antropología se ocupa mucho de la alteridad, en términos de exotismo, de otras cosas, pero la alteridad está aquí mismo. O sea, hoy día todas las sociedades son suficientemente complejas para que haya un montón de diversidades y de alteridades, y muchas de ellas difíciles de comprender. A veces las alteridades más difíciles de comprender son las más próximas, porque en relación a los más próximos, incluso los antropólogos hacemos menos esfuerzo de comprensión. Bueno, no vamos a tirar por ahí, pero diríamos, teniendo en cuenta la evolución del mundo, la evolución de las sociedades y la evolución de la propia disciplina de la antropología, a veces me preguntaba, a ver, oye, ¿cuál es hoy la especificidad de la antropología en relación a la sociología o a la historia? Porque si buscamos definiciones de historia, de sociología y antropología, encontraremos muchas definiciones que son prácticamente idénticas. Entonces, ¿qué es lo que nos diferencia? Bien, yo creo que hay algunas especificidades de la antropología, el holismo ya ha sido citado, no vamos a insistir en ello, pero aprovechando que en castellano hay una expresión muy recurrente que dice que las comparaciones son odiosas, ¿verdad? Es una frase hecha, ¿no? Las comparaciones son odiosas. Digo que en antropología las comparaciones no solo no son odiosas, sino que son heurísticamente necesarias. La comparación nos ayuda a comprender, y la antropología lo que pretende es comprender, ¿Comprender para qué? Comprender para explicar y eventualmente, en la medida, y ahí entraríamos en la orientación pública o en el compromiso, en otras cosas, pues comprender, explicar por qué son las cosas como son, desde la ablación femenina hasta otras muchísimas cosas que nos pueden sorprender y disgustar al mismo tiempo, pues comprender, explicar y, eventualmente, en la medida de los compromisos y de los valores de cada uno, contribuir a erradicarlo, a modificarlo, a prevenirlo o lo que sea. Entonces, las comparaciones, creo, son muy importantes. Ahora, por otra parte, antropología de orientación pública. ¿Qué quiere decir? Más allá de la academia, académicos más allá de la academia, o la antropología que se hace fuera de la academia. Dicho de otra manera, la profesionalización. Claro, ¿qué pasa? Que en España, diríamos, la antropología se ha profesionalizado poco. Hay pocos, diríamos, licenciados o doctores en antropología que estén ejerciendo una profesión. Durante muchos años, como la antropología en este país era una cosa reciente, por un lado era reciente, por otro lado las universidades crecían, y entonces uno se licenciaba y ya entraba de profesor. Yo mismo, y perdón, aquí expliqué, bueno, batallitas particulares, yo no he estudiado antropología en mi vida.
soy catedrático de antropología, pero yo no he estudiado antropología en mi vida. Yo me licencié en filosofía. Y aprendí a dar clases, aprendí antropología dando clases de antropología. Afortunadamente, cuando yo daba clases de antropología, los penenes, pues igual, estábamos en huelga casi permanente. Entonces, dábamos pocas clases y eso era un descanso, porque, claro, las tenías que ir preparando, como quien dice, de un día para otro. No exagero en absoluto, ¿eh? Esta era la realidad, diríamos, de mi generación, de los... Bueno, entonces... Bien, se ha profesionalizado poco. Por otra parte, también, y aquí entraría una cosita más allá de la academia, muchos antropólogos y antropólogas estaban tan satisfechos de la propia academia de la universidad que entendían que esto de lo que podrían decir una antropología aplicada era como una prostitución de la antropología, ¿no? Bueno, en fin, hay prostitución y prostitución, ¿eh? Por eso, si hablamos de antropología de orientación pública, podríamos decir que hay muchos tipos de antropología de orientación pública, muchas formas de ejercerla y distintos grados también de compromiso o lo que sea. Bueno, en cualquier caso, y para no alargarme, es verdad que yo, diríamos, como tengo muchos años, dice que el antropólogo sabe más por viejo que por antropólogo, ¿eh? Pues diremos, yo sí, me he ocupado de diferentes cosas. La última ha sido esta de la robotización, que la verdad se me ocurrió en un momento dado. Yo estaba me invitó el lobby de la carne de comer, ¿eh? Saben que los enemigos del alma son tres: mundo, demonio y carne, ¿eh? Y la carne se puede entender de diferentes maneras, ¿eh? Para los veganos la carne es un enemigo de todas. Bueno, pues me invitó el lobby de la carne porque están muy asustados, porque la Organización Mundial de la Salud, en fin, pues ha generado toda una serie de alarmas: carne, consumo de carne y cánceres de diferente tipo, etcétera, etcétera. Bueno, y me invitaron, entonces, bueno, pues a ver las perspectivas de la evolución del consumo de carne y tal. Y también habían invitado a un gurú, diríamos, de la informática, de las nuevas tecnologías, etcétera, que habló después mío, y habló de la robotización. Y ponía una serie de ejemplos, voy a repetir solo uno, que Amazon, con la robotización de sus almacenes, había despedido al 90% de su plantilla. Y a mí esto me sobrecogió, por decirlo de alguna manera. Bueno, luego llegó el momento de las preguntas. Nadie de los de la carne, ni del cerdo, ni del conejo, ni de la ternera preguntó nada. Yo le pregunté, ¿tienes hijos? Y el hombre quedó así como un poco sorprendido, ¿no? Que vendrá la pregunta esta. Y me dice, sí. Digo, no sé, ¿qué futuro profesional les espera a tus hijos con esto de la robotización? ¿No? Porque si resulta que vamos a despedir el 90% de las plantillas y la población sigue creciendo, ¿quién podrá comprar nada? Tampoco es igual. Bueno, en cualquier caso, me interesó eso. Claro, con perspectiva podría decir, siempre ha habido mecanización y una primera fase de mecanización siempre ha supuesto que algunos perdieran sus empleos. Luego, los optimistas al respecto dicen que un robot destruye empleos pero crea otros, o la robotización destruye unos empleos pero es igual. Bueno, en cualquier caso, voy a poner solo un ejemplo, porque cuando hablamos de orientación pública o eventualmente de diferentes aplicaciones que pudiera tener la antropología en relación a la sociedad, ahí recuperaría algunas de las cosas que dice Dulos. Claro, cuando hablamos de orientación pública se supone que nos interesamos por problemas. Durante muchos años la antropología no se interesó por problemas. Hasta los años 50, en buena medida, casi todas las tesis doctorales y casi todos los libros que se publicaban de antropología eran monografías. Y el título del libro era siempre el mismo, el nombre del pueblo estudiado. O con seudónimo o sin seudónimo. Esto se acabó. Ya diríamos, no quedan, diríamos, monografías por hacer, o sí, se puede hacer. Pero eran cosas relativamente descriptivas, todas tenían el mismo patrón, etc. En otro momento, pero no en general, que a nosotros nos interesa estudiar problemas para comprenderlos, saber por qué ocurren eso y eventualmente, diríamos, un compromiso o una antropología de orientación pública intentaría aportar algo para solucionar esos problemas o para mejorar las condiciones de existencia de las personas en general y más particularmente de aquellas personas que sufren subordinación, desigualdad, explotación o lo que sea. Bueno, pues hoy día nuestra sociedad tiene muchos problemas de muy diverso tipo, en los que una perspectiva comparativa y holista puede ayudar a comprenderlos y luego en función del compromiso mejorar. Porque cuidado, hay orientación pública, antropología de orientación pública de derechas y de izquierdas si se admite este reduccionismo. O sea, no. Bueno, pues yo voy a hablar de una cosa, en fin, que se me ha ocurrido no hace mucho rato.
que es un problema hoy día de salud, pero no solo un problema de salud, es la obesidad. Es una de las amenazas. Oye, se dedican muchísimo dinero a prevenir la obesidad. Cuando hablamos de orientación pública y de problemas sociales, resulta que la sociedad genera sus expertos, sus especialistas. Y para los especialistas en obesidad no son antropólogos ni antropólogas, son médicos o nutricionistas o otro tipo de... Y lo mismo podríamos decir, aunque la mayoría de vosotros sois muy jóvenes, hace 20 años el problema no era la obesidad, era la anorexia, que es muy distinto. Y bueno, era una gran alarma. Decía, oye, que el 10% de las jóvenes sufren anorexia, etcétera, etcétera. Hoy no se habla de la anorexia. ¿Es que ha desaparecido la anorexia? No. Sigue siendo tan importante estadísticamente como lo era hace 20 años. Pero, claro, ¿qué pasa? Que la anorexia no ha generado ninguna industria. En cambio, la obesidad sí. La obesidad ha generado muchas industrias. Las industrias del adelgazamiento, que es una industria enorme, que genera muchos millones. Bueno, en cualquier caso, oye, nuestras autoridades sanitarias, nuestras autoridades políticas se preocupan por la obesidad porque no deja de aumentar, es un problema de salud, diríamos, es una causa potencial, diríamos, de otras enfermedades, etcétera, etcétera. Bueno, y tiene sus expertos. Entonces, diríamos, una posible aportación de la antropología de compromiso en una cuestión como la salud, que es una cosa que nadie pondrá en duda. Sería, diríamos, uno de los valores que uno quiere para todo el mundo, el derecho a la salud, que también es constitucional, el derecho a la salud. Bueno, pues hace unos años, diríamos, como una respuesta a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, España, como otros muchos países, puso en marcha una estrategia, NAOS, por si a alguien le suena, para prevenir la obesidad. Después de 10 años de estrategia NAOS, la obesidad en España no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. ¿Qué quiere decir? O sea, que la obesidad es una carrera imparable, que el diagnóstico que elaboró la estrategia NAOS era erróneo. Sí, el diagnóstico de la estrategia NAOS era erróneo, o por lo menos incompleto. Hay quien dice que es preferible una solución parcial a un diagnóstico preciso que una solución precisa a un diagnóstico parcial. Bueno, dije, oye, la obesidad aumenta en este país, en España, como en otros muchos lugares, como consecuencia de los cambios en los hábitos alimentarios, porque la gente ahora come más cantidad de grasas, azúcares y sal, y disminuye el consumo de verduras, frutas y pescado. Eso es cierto, estadísticamente es cierto, pero ¿es esa la razón? ¿Es un diagnóstico completo este? Yo decía, diríamos, ha aumentado el consumo de aquellos alimentos que pueden ser comidos en cualquier lugar, en cualquier momento, de cualquier manera, y ha disminuido el consumo de alimentos que tienen que ser cocinados o comidos de una determinada manera. Por ejemplo, sentados a la mesa. Yo no sé si vosotros alguna vez cenáis en el sofá. Comerse una sopa o un plato de verdura o una ensalada que hay que alinear en el sofá, pues digamos que no es que no sea, que sea incómodo, sino que, diríamos, el gasto de tintorería para el sofá puede ser excesivo. Bueno, es igual. Bueno, entonces, claro, esto es... Han cambiado los hábitos, las costumbres, etc. Bueno, entonces aquí hay una cuestión que es que resulta que como estamos, alabamos y cantamos la individualidad y la libertad, ahora resulta que los responsables y los culpables de la obesidad son los propios individuos. Y en el caso de los niños, sus madres. O sea, hay una culpabilización de las madres. O sea, estamos tan como si comer de la manera que recomiendan los nutricionistas fuera una cosa sencilla. Entonces, desde la nutrición, pues yo digo, otros expertos, o sea, los antropólogos y las antropólogas estamos no en conflicto, porque todo el mundo dice, reconoce el interés, no la importancia, el interés de la antropología. Pero los nutricionistas nos escuchan y la antropología es para ellos como la guinda del helado. Que un helado sin guinda parece que no esté bien hecho o acabado de hacer. Pero mucha gente lo primero que hace es quitar la guinda y comerse el helado. Bueno, pues esto es lo que hacen los nutricionistas con la antropología. Bueno, insisten.
Hay que aumentar la educación nutricional, hay que llevar la educación y la información nutricional a las escuelas, etc. La gente conoce perfectamente las recomendaciones nutricionales. Hay una pregunta fundamental: ¿por qué conociendo las recomendaciones no se siguen? Y como más vale una frase que 1000 palabras, voy a decir 2 o 3 frases y con esto acabo. Por ejemplo, frases de mujeres, de madres. Es que yo a las 3 he de salir de casa, tanto si mi hijo se ha comido la verdura como si no. Ah, collons. Que es que ¿puedo dejar de ir a trabajar porque el niño no se ha comido la verdura? Otra. La teoría la sabemos todos, pero cuando ves que no comen. Y una última. Mi hijo come muy mal, ya lo sé, pero saca muy buenas notas. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Mucho. Las madres reciben una cantidad de cargas, de responsabilidades, tienen que ocuparse de que los niños coman sanos, saquen buenas notas, los miedos que tienen. Entonces resulta que muchas de las recomendaciones no hacen más que culpabilizar a las mujeres de la mala salud de sus hijos, en el caso de la obesidad y a lo mejor también de otras cosas. Pero hay otras, oye, si tu hijo tiene la apendicitis o el apéndice, oye, pues se opera y punto. Pero la obesidad es una cosa que parece ser comportamental. Bueno, pues nosotros intentamos ayudar a comprender este tipo de cosas. Es también un tipo de compromiso que tiene que ver con el bienestar, la salud de las personas y también con, a otro nivel, aunque parezca que sea una cosa muy alejada, con una culpabilización en términos de género, porque a los padres no se les culpa de si los niños están obesos o no. Bueno, acabo ya está. Ya está. No, tampoco así. No, hombre, ya está. Ya saben lo que significa, ya está. Ya está. Bueno, terminamos la ronda de intervinientes con la presentación del profesor catedrático también, Ubaldo Martínez Veiga, jubilado ya, después de una larguísima y extensa trayectoria de múltiples orientaciones. Yo lo primero que leí de él fue de temas de antropología ecológica, que fue también uno de nuestros libros de cabecera en aquel tiempo, pretérito ya, pero últimamente pues también trabajo sobre migración, derechos humanos, problemas, digamos, bueno, su última aportación al libro que tantas veces hemos referido hoy, pues es precisamente la evolución histórica del concepto de derechos humanos. Para mí es un estudio perfectamente ilustrativo y desconocido, con algunas referencias muy importantes. Así que también durante 15 minutos, Ubaldo, tiene usted la palabra. Como os he oído a todos, y todos me habéis gustado mucho, pues tengo un poco difícil de qué voy a hablar. Entonces, pues se me ha ocurrido un poco tirar por la cosa eso que sí del medio y tomando un poco pie en el artículo este que he escrito como homenaje a Isidoro, pues plantear algunos problemas. Bueno, lo primero, yo creo que el problema que se plantea aquí de una manera general y que yo, cuando me lo plantearon, dije yo de esto no voy a hablar porque no lo tengo estudiado mucho y todo ese tipo de cosas, todo esto de la digamos, de la relevancia pública, digamos, de la antropología, es un problema que se tiene que resolver en la práctica. No vale con decir la antropología es muy relevante, que es lo que se suele decir generalmente. La primera clase de antropología es relevantísima y tal y cual, y sale uno de allí y dice, bueno, mira, olvídame, ¿no? Creo que la relevancia de la antropología tiene que implementarse en base a algunos problemas concretos que son realmente relevantes para la sociedad. Y hay muchos problemas que no son en absoluto relevantes para la sociedad y que damos miles de vueltas y tal y cual. Yo soy una persona que tengo una especie de bicha, la tengo así enfrente a mi cabecita, que es toda esta cosa del posmodernismo latente, presente, omnipresente y patológico que hay en la antropología española.
Y entonces, pues, la gente cae en planteamientos estrictamente posmodernos, que es una manera de no hacer trabajo de campo, no hacer análisis y plantear una cosa por ahí teórica, que es más o menos bonita, pero que no sirve absolutamente para nada. Bueno, esta es la primera observación que quería hacer. Segunda observación que quiero hacer es que lo que yo voy a decir, yo lo planteo como un homenaje real a Isidoro. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque creo que en este momento en España, o en el Estado español, o bueno, como se quiera hablar, se están haciendo una cantidad de homenajes a antropólogos que no los merecen en absoluto, y yo me pongo malísimo. Me pongo malísimo porque me vienen ganas, incluso en algún momento que me invitaron a participar, me vienen ganas de participar y montar un pollo fino para que se enteren realmente de que esto no merece la pena. Es decir, aquí en España hay también una especie de necrofilia, ¿no? Un señor se jubila, se marcha y entonces, pobrecito, vamos a decirle aquí que fue muy bueno y tal, y ha sido un personaje absolutamente deleznable, que ha machacado a los estudiantes, profesores, es gente de la limpieza y demás fenómenos en la universidad. Entonces, ¿Quiénes? No, yo no os voy a decir. Pero bueno, la gente, en mucha gente lo tiene en la cabeza. Y entonces conviene pues, separar unas cosas de otras. Yo vengo a Isidoro y le digo, pues Isidoro es una persona que yo admiro, que me parece que ha tenido unas actuaciones pues, desde el punto de vista político, ético, académico, etcétera, que me parecen muy relevantes y por eso lo reconozco y quiero presentar esto como este tipo de reconocimiento. Y el reconocimiento es una cosa de gente que somos bien nacidos y hay que hacerlo. Tercer elemento. Nada más, la tercera observación, y cuento un poco del artículo y tal. Yo he hecho un artículo aquí, que la gente puede decir, este tío está totalmente pirado, en donde el tema fundamental es el problema de la esclavitud. Y que la gente puede pensar, bueno, hay que estar loco, en nuestro siglo modernísimo, no sé qué, no sé cuánto y tal y cual, hablar de este problema de la esclavitud. Y interpreté un poco lo que este planteamiento de la esclavitud representa, pues se me ocurrió plantear la crítica a la esclavitud desde el punto de vista de la idea de los derechos humanos. Y entonces, el nacimiento de los derechos humanos es un fenómeno absolutamente enfrentado a un problema central y básico, que es el problema de la esclavitud. Y esto de los derechos humanos también tengo que hacer yo una alusión a Isidoro, porque se me ocurrió empezar a hablar de esto de los derechos humanos, porque Isidoro me había hablado a mí hacía muchos años, o bastantes años, no sé, porque ya como somos amigos de hace mucho tiempo, llega un momento que ya no se acuerda uno si lo pensé yo, me lo dijo él, o lo pensamos entre los dos. Me estuvo explicando su relación con la Asociación por los Derechos Humanos de Andalucía. Incluso en un momento determinado él me presentó a una gente que ya ni te acordarás siquiera, unos abogados de Córdoba con los cuales yo estuve trabajando un cierto tiempo con ellos y aprendí mucho. Y después yo hice algunos trabajos sobre todos los fenómenos aquellos que ocurrieron en Ceuta y Melilla, a raíz del personaje ese maravilloso a quien Los Ángeles le aparcaban el coche, no sé si os acordáis. Vosotros sabéis que había un ministro que se llama Fernández, que era de origen catalán, me parece, ministro de la Gobernación, que era un señor que cuando hablaba por ahí era un alto jefe del Opus Dei que decía que cuando iba a un sitio tenía 2 ángeles que le aparcaban el coche, ¿no? Y eso lo contaba en público y se quedaba tan tranquilo, ¿no? Fernández Díaz. Fernández Díaz. Pero bueno, este hombre era un hombre absolutamente impresentable desde todos los puntos de vista, en cuanto que él tuvo una actuación tremenda ¿os acordáis de aquellos inmigrantes que venían, que entraban en el Estado español, y entonces la policía empezó a disparar balas de goma, o no sé, dicen, de poliuretano, ¿no?
y murieron como, no se sabe muy bien si eran 8, si eran 11, si eran 12 y todo este tipo de cosas, etc. Fue un fenómeno enormemente grave, porque claro, no se puede tirarle a la gente, parece ser, ¿no? No se puede tirar a la gente cuando está pasando y que se va a ahogar y todo ese tipo de cosas. Y en un momento determinado se pretendió, y otra gente, y muchos hemos intervenido para que esto se llevase a cabo, que esto fuera condenado en las instancias de pro derechos humanos en Europa y todo ese tipo de cosas. Y Fernández Díaz, yo no sé en base a qué tipo de argumentación, abogados y todo ese tipo de cosas, consiguió de la Comunidad Económica Europea que dijeran que esto era un acto, bueno, aceptable, que no iba contra los derechos humanos y todo ese tipo de cosas. Bueno, entonces, esto es una introducción a lo que yo quería plantear. Y pensando un poco en esto, escribí este artículo y empecé a descubrir algunas cosas que me parecieron bastante interesantes. Tú me paras cuando yo me siga enrollando. La primera cosa que yo encontré, y que es una cosa que yo intento o lo planteo como un problema fundamental, es que, bueno, el primer problema fundamental es que en esto de los posmodernos, ahora hay un señor que se llama Samuel Moyn, que es el mayor especialista en derechos humanos de la Universidad de Harvard. Y bueno, Harvard es como ya el non pelustra. Entonces, este hombre dice que la idea de los derechos humanos aparecen en el año 1977 con Carter. O sea, que antes no había habido derechos humanos ni nada de esto. Entonces, hace todas unas interpretaciones postmodernas, se ríe de todas las cosas que pasan en el pasado. Y, bueno, ha tenido mucho éxito, sigue teniendo mucho éxito y hay grandes polémicas sobre esto. Bueno, yo en esto estoy totalmente en desacuerdo y yo empecé a estudiar un poco, modestamente, no soy un historiador, pero siempre me he interesado por una cosa que los historiadores llaman la época de las revoluciones, que fue una cosa que hizo Palmer, que él planteó, y él decía en un primer momento que había habido dos revoluciones fundamentales, que era la Revolución Americana, o sea, la lucha contra los ingleses, y la Revolución Francesa. Y entonces, de repente, una cosa curiosa, empiezan a aparecer una serie de historiadores que dicen, oye, ¿y qué pasó en Haití? ¿Qué pasó en Haití? Que os sonará, pues, a lo mejor a chino o mandarín, ¿no? Pues en Haití pasó una cosa importantísima. Una cosa tan importante como que Haití tiene también otra revolución que no se coloca en los libros todavía, en los libros de historia de nuestro país, que hablan de estas revoluciones. La revolución haitiana no existe para nada, como tantas otras. Entonces, en Haití era un estado, un estado dominado por la colonia, por los franceses, que era la colonia más, en los años 1760 en adelante, era la colonia que más azúcar producía del mundo. Y era la colonia en donde la trata de esclavos era más importante. En ese momento había, y es difícil, yo además he visto que tengo una rata ahí en el libro que me da vergüenza, pongo ahí una cantidad de ceros en un momento que digo la gente, pero bueno, se calcula más o menos que en el año 1770 hay como 500.000 de esclavos que habían nacido en África, que es un fenómeno fundamental. Entonces, una cosa muy importante es que en este momento hay investigadores que dicen que esta revolución que se produce en Haití es una revuelta africana. Entonces, claro, esto ya a los historiadores pues les sube la adrenalina pues a todo este tipo. Entonces dicen, bueno, pues no, realmente esta gente no hizo muchas barbaridades, todo este tipo de cosas, etcétera, etcétera, y entonces no son los haitianos los que consiguen esta revolución, sino que son los abolicionistas ingleses,
una gente que hacían como aquello de medio, no sé qué, soldado, pues medio fraile y medio soldado, o sea, era una especie de mezcla de la religión con las ideologías y todo ese tipo de cosas, y dicen los esclavos haitianos no influyen para nada. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, las cosas van a misa y cada día más a misa. Entonces se encuentra con que desde el año 1771 al 1802 se produce todo este fenómeno de la revolución haitiana. Hay la revolución de los esclavos, que eran los que habían venido de África, que se rebelan en contra de las actitudes de los criollos y, por supuesto, de los propietarios, que eran los franceses, y que eran, curiosamente, en aquella época, unos propietarios absolutamente asentistas, es decir, el 80% de los propietarios que había en Haití era gente que vivía en París. Bueno, entonces ellos tenían todo este tipo de cosas y tal. Entonces, en un momento determinado, los criollos, que muchos de ellos eran hijos de blancos con negras, con señoras negras, piden la abolición de la esclavitud para ellos o la defensa de la no esclavitud por ellos. Entonces, a este movimiento se unen los esclavos, que son la mayoría. Entonces, bueno, se produce una revolución muy fuerte contra los colonos franceses. Su actitud en el momento en que empieza la Revolución Francesa es una actitud bastante que no se entiende muy bien, pero bueno, parece ser que estaban a favor de la revolución, y en un momento determinado, vosotros sabéis que en la Revolución Francesa, bueno, se produce ese fenómeno de la idea de las libertades de los hombres y de los ciudadanos y todo ese tipo de cosas, que todos los hombres son iguales y todo ese tipo de cosas. Realmente eso no quería decir gran cosa con respecto a los esclavos. Es decir, todos los hombres son iguales, pero los esclavos son menos iguales. Todos los hombres son iguales, pero las mujeres son menos iguales. Y otro fenómeno, os voy a contar así un poco por encima, porque bueno, ahora es una cosa muy candente en la investigación. Pues es una cosa que investigan mucho, pues 6 o 7 en un primer momento desalmados historiadores americanos, pues Du Bois y todo este tipo de gente, Barbara Frick, que es una mujer absolutamente fascinante, etc. Entonces ellos descubren cómo estos esclavos que se rebelan, en un momento determinado envían. Vosotros sabéis que en la Revolución Francesa, en un primer momento, no se plantea el problema de la abolición de la esclavitud. El problema de la abolición de la esclavitud se presenta en lo que llama la Convención, que en un momento determinado dicen la esclavitud queda abolida, pero a los 2 años Napoleón Bonaparte dice, pero no queda abolida, nosotros vamos a volver a reinstalarla. Entonces, estos grupos de esclavos africanos, os digo que es una revolución, eso es muy interesante, están todavía sin estudiar, se piensa que es una revolución africana, es fantástico, es una revolución africana, porque son gente pues, que venía fundamentalmente del Congo, de África Central y del África, bueno, por el Golfo de Guinea o el Golfo de Biafra, que llaman otros, y que tenían ideas igualitarias, etcétera, etcétera, se encuentran con las ideas de la Revolución Francesa, que dice que todos los hombres son iguales, dicen, pues todos los hombres son iguales, y nosotros que somos esclavos somos iguales, y son ellos los que realmente lo consiguen. Entonces, se ha demostrado cómo... Me parece que te dice algo. Bueno, pues ya me callo. Os voy a explicaros una cosa nada más. Cuando se ha empezado a analizar, es importante la antropología y la historia, cuando se empiezan a analizar estos fenómenos, se descubre un fenómeno curiosísimo. Es decir, que cuando en la convención se dice que la esclavitud queda abolida, se había ocultado que por detrás de este planteamiento eran delegados de los esclavos africanos los que lo habían planteado. Y en el momento en que Napoleón después dice que la
la esclavitud hay que volver a instaurarla, ellos se levantan, proclaman la independencia de Haití y se crea por primera vez un Estado libre e independiente, con todos los problemas que tenía, que no puedo ni hablar de esto en este momento. Bueno, y esto es un poco el rollo que cuento aquí de una manera más complicada, más retorcida y a lo mejor más difícil, ¿no? Pero me parece un fenómeno fundamental. ¿Me dejas una observación? Cuando esto se aplica a nuestros tiempos, hay un problema discutidísimo en este momento, un problema teórico, que dicen qué centellas hacen todos estos señores que se llaman la Ilustración. Es decir, ¿qué hacía Kant? Decir que los negros no tenían inteligencia, no se desarrollaban nunca, no sé, y después decían todos los hombres son iguales, ¿no? Es decir, en lo que es la Ilustración en cuanto tal, nunca le hincó el diente, digamos, al problema de la esclavitud, que es la prueba de gracia para comprender lo que es la idea de que todos los hombres son iguales. Y son los propios esclavos africanos, con ideas africanas y con la ayuda también de ciertos principios de la Revolución Francesa, los que consiguen esto, que quizás es la revolución más importante que se produce en la historia de la humanidad, según muchos. Y con esto termino y nada más.